A ver. Muy buenos días, tengan queridas alumnas y alumnos. En esta oportunidad, siendo la segunda semana en el curso de Desarrollo Personal Teatro, vamos a seguir sentando las bases o los cimientos de expresamente el desarrollo del curso que es en sí el teatro. Como les dije, ahora vamos a trabajar en base a la noción que es naturaleza, la naturaleza que en sí, comunicativa que tiene el teatro frente a las diferentes acciones que va a desarrollar. Entonces, ahora les invito a que podamos nosotros, vamos a ir a observar, en primer lugar, el día de hoy, como les dije, vamos a hablar acerca de la naturaleza comunicativa del teatro. Para ello tenemos pues las unidades de competencia que aportan a la asignatura los logros y resultados del aprendizaje y en sí ahora vamos a una denominación. Cuando hablamos de teatro nos remontamos a la antigüedad y nada menos que esta definición la trae de Amico y que en el año 1954 él nos habla acerca del teatro como que es una palabra que tiene un significado muy ambiguo, ya que en muchos, pero muchos años atrás, los griegos consideraban en primer lugar que el teatro era simplemente esa gradería semicircular en la cual un público determinado tomaba posición y podía pues ser espectador y disfrutar de las diferentes representaciones que se hacían. ¿Qué representaciones? Por ejemplo, si hablamos históricamente que se han desarrollado en diferentes teatros. Podemos ver, por ejemplo, en Atenas, comenzamos a avanzar en el tiempo. En Atenas hemos podido ver el Teatro Dionisio, asimismo también hemos visto en Roma el Teatro Quirino, hemos visto puestas o obras teatrales tanto en la parte literaria como en la parte musical. No olvidaremos entonces el Teatro Alfieri y con sus hermosas tragedias y por supuesto el Teatro de Verdi, y en ella hemos podido deleitarnos de diferentes tipos de representaciones de ópera. Todas ellas van a adoptar pues de manera tan hermosa y van a dar vida a todo un espectáculo que en sí se va a desarrollar en ese momento. Entonces, el teatro se puede usar como para poder determinar, en este caso, y definir como el lugar con un determinado género y un oficio. Cuando hablamos de lugar, ya sabemos que nos referimos a la construcción, a la edificación, de la manera como está construido, de la forma como está construida. El género literario, de acuerdo al tipo de representación que van a realizar, y el oficio está directamente relacionado a los actores. Ahora, entonces, si hablamos de lugar, explicando de una manera más amplia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a mencionar tres conceptos básicos. El primero, considerado como lugar el edificio, la construcción. El segundo es considerado como el sitio. Y el tercero, pues, como el escenario donde se daban, pues, los diferentes tipos de escenas. Ahora, hablamos de un género dramático. Este género dramático que nos menciona Infante, él opina que el teatro es pues entonces una manifestación artística tan compleja, pero a su vez es la suma de aspectos como son el aspecto literario con elementos escénicos. Es ahí que se va a dar el drama que existe plenamente en ese escenario teatral. Ahora, el teatro va a conjugar, mientras por un lado el texto y el otro lado el espectáculo. Ambas facetas son muy bien estudiadas, porque cuando hablamos de la parte literaria, es decir, la parte del texto, se va a designar con el término de dramaturgia.
Y cuando hablamos de los elementos, en este caso, que son relativos a él, vamos a decir la puesta de escena, ese ya propiamente dicho el espectáculo. La puesta de escena que va a englobar en sí la escenografía, la escenificación que se va a representar. Entonces, en una representación teatral vamos a ver obras hermosas como tragedias, dramas, comedias, melodramas, tragicomedia, autos sacramentales y asimismo farsas y sainetes. Y otros más todavía. Cuando hemos mencionado la palabra oficio, esta concierne, según Aynes, en el año 1997, concierne directamente sobre el oficio del actor. ¿Por qué? Porque el actor es el que va a expresar aquello que uno no es. Es decir, él va a asumir una personalidad, entre comillas, de ese personaje que definitivamente no es común a su conducta, a su manera de ser. Pero sin embargo, para que pueda darle vida a ese personaje, él va a tener un estudio externo como interno. Externo para poder investigar aspectos que contribuyan a darle forma a esa actitud que va a tener el personaje. Y un estudio interno, porque también desde todo su propio cuerpo, él va a tener que ver cómo puede expresar a través del lenguaje, la voz, la expresión de los ojos, la gestualidad, el aspecto corporal, para que pueda desarrollar y, por supuesto, también va a valerse de diferentes recursos técnicos que en sí van a permitir entonces la apreciación del personaje que representa. La naturaleza comunicativa en sí, entonces, del teatro, según lo menciona el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el año 2016, ellos opinan que sobre la naturaleza, entonces, radica en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje teatral, el lenguaje que se da dentro de este escenario, tiene sus propios sistemas, sus propios códigos, tiene sus propias señas, signos que van a ser peculiares, que son únicos en sí. No obstante, pueden comunicar de una forma tan que pueden expresar y pueden darse a entender a través de estos diferentes tipos de lenguaje hacia el espectador o hacia el público en general. Todo en sí, todo lo que marca el teatro nos permite ser el medio, asimismo también el método de poder realizar la expresión del desarrollo humano, pero asimismo también porque va a articular diversos aspectos como son los lenguajes artísticos que finalmente también van a formar parte de este lenguaje teatral. Este lenguaje, entonces, este lenguaje teatral, hay que reconocer definitivamente que tiene un gran poder. Un gran poder, ¿por qué? Porque va a producir, va a dar lugar a una serie de cambios en los cuales los sujetos que están involucrados, tanto los creadores como los actores y las actrices, y asimismo los espectadores, dentro de todo ese proceso de efectos que va a desarrollar en el ser humano a fin de que esta sensibilidad artística pueda perdurar en el tiempo y les permita llegar a una reflexión. El teatro entonces pues es un lenguaje vivo que va a recrear en sí y que crea también realidades. Entonces, les invito en esta oportunidad, en esta segunda sesión, queridos estudiantes, a que ustedes puedan observar cada uno de los videos que he colocado. Asimismo, también hay una lectura sobre la naturaleza de la comunicación y hay otro sobre el facilitador del taller de teatro, que si bien es cierto, son fuentes bibliográficas para que ustedes puedan ir leyendo en el transcurso de todo este ciclo, ya que el desarrollo de los temas a tratar, muchos de ellos están vistos y están trabajados ahí. Entonces tienen una excelente fuente de información y de investigación.
Pasaremos entonces ahora a poder observar la actividad evaluativa. La actividad evaluativa es el foro. Este foro que tiene como determinaciones el poder indicar puntualmente que deben intervenir en base a 3 participaciones donde podrán dar sus opiniones, hacer las réplicas, interactuar con sus compañeros sobre este tema, conversar sobre ello, pero esencialmente basándose en también 2 preguntas. La primera pregunta será, ¿qué fue lo que más te gustó de la obra? En este caso, hay un video colocado en la plataforma que es Imagina Shakespeare. Entonces, ustedes al ver eso una y varias veces si es posible, para que puedan ver la minuciosidad y especificar, porque en la segunda pregunta menciona, logró diferenciar los 3 conceptos de la palabra teatro presentes y que lo expliques. Entonces, para ello necesito tener una mirada de analítica cuando pueda ver este video Imagina Shakespeare, ¿ok? A su vez, este foro va a tener un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es una rúbrica. Esta rúbrica de evaluación, como ustedes la podrán observar, les va a permitir que ustedes puedan saber claramente cuáles son los criterios que se van a evaluar en base a las intervenciones en respuesta a las preguntas que se han hecho como tema de discusión en el foro, ¿ok? Entonces, mis queridos alumnos, es así que estamos culminando esta segunda sesión que corresponde a la segunda semana para que podamos ir avanzando en este hermoso mundo que es el teatro. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia en la cual tendré el agrado de poder realizar una retroalimentación tal vez de los conceptos que hoy se han vertido y de la misma manera poder explicar si hay alguna pregunta sobre el foro que van a tener que realizar. Por supuesto, el foro tiene toda una semana, que quiere decir hasta el día sábado próximo, antes de nuestra clase en la tercera semana. Nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Muy buenas tardes.